¿Qué tal? Tengan todos, amigos y amigas, sean bienvenidos una vez más a Sin Rodeos. Hablamos claro sobre la situación de Venezuela, hoy con cambios bastante importantes dentro de la política venezolana y sobre todo el gabinete del Ejecutivo Nacional, donde se hizo una movida de mata bastante grande con varios nuevos ministros. Sobre todo, ayer le anunciábamos con carácter de primicia la información de que iba a ser relevado de su cargo el ministro de la Defensa Vladimir Padrino López. Eso se lo indicamos el día de ayer. Así que hoy, bueno, ya tenemos los cambios oficiales que dio a conocer la presidenta interina Delcy Rodríguez. Y recuerde que nosotros estamos a través de este espacio sin rodeo, quien les habla Francisco Javier España. Hablamos claro sobre Venezuela y la situación actual que se vive en nuestro país. Bien, nosotros vamos a iniciar nuestro recorrido por el fascinante mundo de las noticias y sobre todo los hechos noticiosos de mayor relevancia que ocurren en nuestra hermosa, linda y bella patria, Venezuela. Tenemos entonces a las personas que fueron colocadas en los diferentes ministerios, sobre todo militares. Militares de mucha confianza para los hermanos Rodríguez, moviendo a las fichas de Nicolás Maduro y dejándolas a un lado para aquellos incrédulos que aún piensan que el madurismo y el chavismo vive, pues déjeme decirles que, bueno, primero, desde hace rato no viven algunos. Y segundo, sus consignas creo que muy pronto se olvidarán. Quedarán en tan solo el recuerdo y ustedes van a ser los únicos que en la calle, por el fanatismo que tienen hacia estas personas, las van a terminar cantando solamente ustedes. Porque de eso, del chavismo madurismo, en la actualidad, muy poco queda, muy poco. Porque ya no escuchas ni las consignas, no escuchas el apoyo ese que, mira, Irán, la guerra en Irán, están atacando a Irán y nosotros no estamos de la mano con nuestros hermanos iraníes. Ya tú no escuchas nada de eso, ni con los cubanos, ni con los chinos, nada de eso estás escuchando. Entonces, vas a tener que hacerte un reseteo de memoria, un reset, porque la situación para ustedes, amigos chavistas maduristas, no está nada fácil, nada fácil. Sí entiendo que están los hermanos Rodríguez, pero ellos no quieren ningún legado de Chávez ni ningún legado de Maduro. ¿O ustedes no se han dado cuenta de eso? Ahí están moviendo de sus fichas a diferentes sitios estratégicos o puestos estratégicos que ellos piensan que les va a permitir mantenerse por largo tiempo. Lo que sí es cierto es que están moviendo fichas que no son muy agradables para el gobierno de Estados Unidos, sobre todo este hombre que fue colocado como ministro de la Defensa. Pero bueno, cosas que pasan en el mundo de la política en Venezuela. Bien, nosotros vamos a iniciar nuestro recorrido entonces. Aquí tenemos en pantalla precisamente a uno de esos personajes que está siendo colocado en uno de los puestos que para Delcy y los hermanos Rodríguez es de mucha importancia. Así que la presidenta encargada Delcy Rodríguez designó este miércoles al general de división Henry Navas Rumbo como nuevo comandante de la Guardia de Honor Presidencial. La información la dio a conocer a través de una publicación en su canal de Telegram y expresó que con la firme determinación de garantizar la protección del jefe de Estado, eso no está nada fácil,
también de la seguridad de la nación y la estabilidad institucional, estoy segura de que sabrá desempeñar esta alta responsabilidad con honor patriota y absoluta lealtad. En otro mensaje, la mandataria encargada designó a Germán Gómez Lares, esta se la vamos a dar más adelante, también como nuevo director general de Contrainteligencia Militar. Así que ya indicó que como institución fundamental del Estado, su labor es clave para el mantenimiento de la soberanía al operar en la vanguardia de la defensa integral para anticipar amenazas que pretendan vulnerar la estabilidad política y social del país. Qué difícil, qué difícil se las está poniendo Delcy al indicar que, bueno, que estas personas que están siendo colocadas en estos cargos van a defender la soberanía del pueblo venezolano y sobre todo defender al jefe de Estado. Bueno, lo irán a defender de los venezolanos porque eso es lo que les encanta, reprimir al venezolano, al más pendejo. Fíjense que uno escucha y uno se mete en las redes sociales a ver y escuchar cosas de personas que son afectadas por el régimen. Y yo escuchaba a Marcos Music, decir, bueno, fíjate, yo que celebro, al igual que a Patricia Poleo y otros reconocidos periodistas de investigación que uno sigue bastante y que dan información muy, pero muy importante sobre los hechos que ocurren en Venezuela, porque no hay que desmeritar a las personas que hacen un trabajo arduo día a día sobre el periodismo investigativo, y entre eso está Patricia Poleo, está Daniel Farías, que a pesar que a la gente no le gusta la forma en que ellos dan la información, algunos, ojo, no todos, algunos, déjeme decirles que son personas que han estado haciendo un trabajo periodístico bastante bueno sobre la situación en Venezuela y sobre todo ese periodismo investigativo del que muchos carecen. Solamente hacen una comunicación más que todo informativa, con carácter de ir a apoyar a un político en específico. En cambio, estas personas hacen periodismo real, investigativo. Y esto hay que aplaudirlo porque son personas que han estado durante bastante tiempo haciendo ese trabajo en contra del régimen. Informando la verdad. Bien, entonces, bien, vamos a hablar un poco sobre este personaje, este que aparece aquí en pantalla, que es Henry Navas. ¿Quién es esta persona? Bien, este es un general de división de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vamos a colocárselos por acá en pantalla completa para que usted vea quién es el personaje. Es un general de división de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tiene carrera dentro del ámbito militar, aunque su perfil público ha sido bastante bajo. No es una figura muy mediática dentro del acontecer político venezolano, este militar. Así que el 18 de marzo, o sea, el día de ayer, fue designado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez como comandante de la Guardia de Honor Presidencial. Sustituye en este rol a Gustavo González López, quien pasó a ser ministro de la Defensa. Aquí vamos con el juego el juego de las sillas, pero ellos marcando territorio, colocando piezas claves que son de su confianza dentro del gabinete de defensa, dentro del Ministerio de Defensa, el que los va supuestamente a proteger a ellos de cualquier ataque, sea de una potencia extranjera o de algunas personas dentro del país. Así que, bueno, ¿qué hace la Guardia de Honor Presidencial en este caso? Es una unidad élite encargada de proteger al jefe de Estado, resguardar el Palacio de Miraflores, garantizar la seguridad inmediata del Poder Ejecutivo y es uno de los cuerpos más cercanos al poder político venezolano. ¿Por qué es relevante este nombramiento para esta persona? Y para
el gobierno interino. Bien, esto forma parte de una reorganización militar importante en este 2026, donde también les indicábamos que Germán Gómez Lares fue nombrado jefe de contrainteligencia, Gustavo González López pasó a ministro de Defensa. Esto indica que Navas Rumbos es considerado de confianza dentro del círculo de poder actual, porque son cargos de confianza, entiéndase bien, cargos de confianza para estas personas que están siendo colocadas allí. Así que bien, entonces esta persona pertenece a la promoción militar del año 97 del ejército venezolano y ocupó el puesto número 26 en orden de mérito dentro de su promoción. Su carrera está muy ligada a lo que es la protección del poder político, no tanto al combate militar tradicional. También fue segundo comandante y jefe del Estado Mayor del Ejército. También manejó fondos administrativos internos, cargos de confianza en el año 2019 al 2024 y también comandante de la Brigada Especial de Protección y Aseguramiento Presidencial. ¿De qué se encargaba esta unidad? Bueno, según protege al presidente y su entorno y forma parte de la Guardia de Honor Presidencial. Ascendido a general de brigada en el 2022, posteriormente asciende a general de división, rango actual, y entonces es nombrado comandante de la Guardia de Honor Presidencial, encargado directo de la seguridad de la Jefatura de Estado. Así que aunque no es un político, su perfil es claramente político militar al tener un cargo de confianza dentro de la Guardia de Honor. Él ha trabajado en la cercanía, muy cercano siempre al jefe de Estado, dentro de Casa Militar y el Palacio de Miraflores. También se dice que su hermano está vinculado a la Guardia de Honor Presidencial. Este sujeto ha sido señalado en el uso de estructuras oficiales para propaganda o ataque mediático contra periodistas. Él fue denunciado, ya les vamos a decir por quién fue denunciado este sujeto, por una persona de apellido Nieto. Una persona de apellido Nieto que lo denunció precisamente por maltrato cuando estuvo detenido. No recuerdo el nombre en la actualidad, pero sí sabemos que este sujeto, como casi todos los que han estado dentro del gobierno, que han sido señalados por atacar y por reprimir a personas inocentes que solamente han estado en contra de la manera en la que el gobierno hace el trabajo dentro del país. A ellos les cuesta asumir cuando personas como nosotros venimos y los denunciamos públicamente sobre la situación que ellos están haciendo y que es totalmente contraria a lo que ellos dicen de que van a trabajar por el pueblo. No, ellos hacen todo lo contrario. Ellos trabajan es para un beneficio propio, para enriquecerse, para colocar dinero de los venezolanos en sus cuentas y llenarlas. Esto es lo que muy bien saben hacer ellos. Pero el que ellos vayan a defender los intereses de los venezolanos, a defender la soberanía de Venezuela. Pregúntele a Padrino a ver si la defendió. Pregúntele a todos los militares que estuvieron durante los ataques del 3 de enero, donde se llevaron a Maduro y a Cilia. Vaya, pregúntenle. Pregúnteles. ¿Los defendieron de algo? Sentimos pavor por los ataques, pero ¿qué hicieron ustedes para defender a los venezolanos? ¿Defendieron la soberanía? Ahora seguimos esperando cuál va a ser el rumbo o el cargo que le puedan asignar a Vladimir Padrino López. ¿A dónde te irás, Padrino? ¿Dónde te irás a esconder? Bien, nosotros vamos a seguir entonces con las personas que
están siendo designadas por Delcy, fueron anunciadas el día de ayer. Aquí vamos con otra de las personas o otra de las personas que fue designada. Y el diario El Nacional dice y se pregunta qué se sabe de Germán Gómez Lares, el nuevo director de la DIGESIN. Este es un funcionario oficial de la Armada Bolivariana y ha ocupado distintos cargos dentro de la administración pública, principalmente en áreas vinculadas al sector marítimo y portuario. Delcy Rodríguez lo nombró en su actual cargo el 18 de marzo de este año. Así que el contraalmirante, mira, lo que hay en este gobierno es almirantes, contraalmirantes, generales de divisiones, mayor generales, por cantidad. ¿Cómo le dieron ascenso a oficiales para que los defendieran y para colocarlos en puestos estratégicos de defensa? Pero no de defensa de la soberanía, les repito, ellos no están allí para defender la soberanía, ellos no están allí para defenderlos de alguna injerencia extranjera, de algún ataque de alguna potencia extranjera. No, señores, ya eso lo vieron el 3 de enero. ¿O es que si lo repiten ustedes creen que estos personajes, Germán Gómez Lares, Gustavo González López, este Henry Rumbos, van a salir a defender a los venezolanos? No, ellos no están allí por eso. Ellos están allí para defender a Delcy, para proteger a Delcy de que no le vayan a dar un golpe de Estado, de reprimir al pueblo. De eso es lo que se van a encargar ellos, más nada. Pero ellos medirse a una potencia extranjera. No, 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 ya eso quedó demostrado. Eso es de la boca para adentro. Porque se tragan sus palabras, porque al momento, o sea, ellos dicen de la boca para afuera todo lo que quieran, pero se tienen que tragar sus palabras al momento de que ocurren este tipo de situaciones o de hechos donde ellos huyeron de manera cobarde, huyeron, no atacaron, no hicieron nada por defender la soberanía. No se supone que tenían que defenderla. Ah, pero adivinen a quién si quieren atacar. Allí es donde vamos con Marcos Music, con Patricia Poleo, cuando ellos mismos señalan a estas personas. No, vamos a ir detrás de los que celebraron los ataques del 3 de enero. Ay, qué bello, van a ir detrás de los que celebraron el ataque el 3 de enero, pero ustedes, manada de sinvergüenzas, se están dando la mano con los que ejecutaron el ataque. Es que sí, la ley es para el pendejo. Y allí aplica claramente. O sea, ustedes quieren embromar al pendejo. Pero ¿quién no está alegre porque detuvieron a Maduro? A ver, cuénteme. Ustedes nada más. Dicen ustedes, pero ustedes son los traidores. Ustedes vendieron y entregaron a Maduro, entonces ahora los que van a celebrar, así como lo dice uno de los Villegas, Ernesto Villegas, que por cierto está siendo postulado para fiscal general de la República. Y andan con el caso de que, mira, que incendiaron a una persona y que se va a cumplir y que la ley de amnistía, ellos en un solo caso, mientras que durante el 2014, según algunas ONG, durante el 2014 hasta el 2026, hubo aproximadamente 14.900 o 14.700 detenciones arbitrarias en Venezuela. Y ellos basados en un solo caso. Y de allí se agarran y se agarran y se agarran. O sea que lo que les pasa a la gente afecta a ellos, allí sí hay que cumplir la ley. Pero de este lado, donde han sido afectadas una cantidad de personas y también se han desvivido una cantidad de personas, de este lado no cuenta la ley. De este lado no aplica la ley. Ustedes son unos sinvergüenzas. No me cansaré de decirlo, pero ustedes son unos sinvergüenzas. Bien, entonces, este personaje, Germán Gómez Lares, que ustedes ven en pantalla,
asumió el día miércoles como director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en sustitución del mayor general Gustavo González López, quien había sido nombrado en el cargo en enero, así lo informó la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Vamos a colocárselo en pantalla completa aquí para que ustedes vean la imagen del señor. Así que Gómez es oficial de la Armada Bolivariana y ha ocupado distintos cargos dentro de la administración pública, principalmente en áreas vinculadas al sector marítimo y portuario. En septiembre del 2023, Nicolás Maduro lo nombró presidente del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos y un año después pasó a dirigir Bolivariana de Puertos. Además, encabezó la Junta Interventora del Sistema Portuario Nacional para supuestamente reorganizar esa estructura. También ha estado vinculado a la Corporación Venezolana de Guayana, en el área logística de transporte y de transporte marítimo. Antes de eso, de esos cargos pasó por la propia DIGESIN, donde se desempeñó como oficial y participó en labores de investigación. Su nombre está mencionado en denuncias relacionadas con ese organismo. En el 2023, el capitán de la Guardia Nacional Bolivariana, Juan Carlos Nieto Quintero, detenido en el 2019, lo señaló en una entrevista con la periodista Sebastiana Barraez como uno de los presuntos responsables de torturas durante su reclusión. Bueno, no es el caso de este señor, Germán Gómez Lares, quien fue denunciado por Juan Carlos Nieto. Entonces, por presuntamente haberlo torturado durante su reclusión. Así que en la DIGESIN, que es el principal organismo de contrainteligencia militar en Venezuela, él cumplió funciones de seguridad interna dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana también, y a lo largo de los años, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos eh, han señalado al organismo de presuntos casos de detenciones arbitrarias, torturas y otras violaciones. La dirección de este organismo ha estado en manos de varios oficiales en las últimas décadas. Hugo Carvajal encabezó la inteligencia militar en etapas previas a la actual estructura, y quien es el que está cantando bastante en Estados Unidos, hablando sobre todo de la manera cómo funciona la contrainteligencia militar en Venezuela. Así que posteriormente el mayor general Iván Hernández Dala se mantuvo al frente durante una década entre el 2014 y 2024, seguido por el mayor general Javier Marcano Tábata. Este año Gustavo González López asumió el 6 de enero la jefatura después de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Ahora es ministro de la Defensa. Estos son todos estos personajes que están asumiendo en la actualidad los sitios de defensa y protección del gobierno nacional. Esto es claramente defensa del gobierno nacional para proteger al gobierno nacional. Esto no es para proteger al jefe de Estado y las instalaciones del Palacio Miraflores, para más nada. Fíjense de los cargos donde vienen todas estas personas, donde han sido señalados claramente por ser partícipes en torturas de ex militares y de personas de la vida común, personas como periodistas, eh, un venezolano común que de repente por alguna publicación o por estar inconforme por alguna situación dentro de su comunidad o denuncia sobre corrupción, fueron a parar a sedes o centros de tortura que tenía el régimen asignado para todas estas personas, y donde claramente fueron violados sus derechos humanos. Y todas estas personas tienen casos comunes dentro de organismos internacionales de los derechos humanos, denuncias, así como lo hizo el capitán Juan Carlos Nieto, que fue detenido entonces en el 2019 y quien lo acusó públicamente a esta persona, a Germán Gómez Lares,
de haber sido uno de los responsables de torturas durante su reclusión en las instalaciones del DGCIN. Todos estos casos han sido llevados ante instancias internacionales, incluida la Corte Penal Internacional. Hasta ahora no ha derivado en ninguna condena judicial todas estas denuncias. Pero les recordamos que el nombre de esta persona y de otras más aparecen en acusaciones relacionadas entonces con con las actuaciones del DGCIN, organismo donde se desempeñaron. Recuerden que la Dirección General de Contrainteligencia Militar ha sido señalada por organismos internacionales por torturas, detenciones arbitrarias y también desapariciones forzadas. Bastante situaciones que lamentar. Recuerden que estas denuncias son generales o indirectas. No siempre lo señalan como autor individual, pero son casos documentados individualmente y que son específicos de cada una de estas personas. Para que ustedes sepan, todas estas joyas que están siendo nombradas en estos cargos que son asumidos por militares de confianza, o sea que ellos son partícipes de todas las cosas malas que el gobierno pueda ejecutar en contra del venezolano de a pie o del político venezolano. Sí, que no crean que estos son santos, estos no son ningunos santos. Estos son también delincuentes, igual que la mayoría que ocupan cargos dentro del gobierno, dentro del Ejecutivo Nacional. Hablo de los altos cargos del gobierno. La corrupción es un delito, son delincuentes. La violación de los derechos humanos es otro delito. Siguen siendo delincuentes. Bien, tenemos entonces por acá, Justicia, Encuentro y Perdón advierte que el nuevo ministro de Defensa podría profundizar la violación de los derechos humanos. Bastante preocupación existe hoy en Venezuela con el nombramiento de este sujeto. Y me disculpan si les llamo sujeto, pero es que para mí son eso. Han maltratado, han violentado los derechos humanos de los venezolanos. Llamarles generales a estas personas no me nace, aunque bueno, es su profesión. Profesión para la que ellos se prepararon durante tanto tiempo y juraron defender la patria de cualquier injerencia extranjera, y es lo menos que han hecho. Y de defender al pueblo, y es lo menos que han hecho. Así que la ONG Justicia, Encuentro y Perdón manifestó preocupación ante la designación del general en jefe Gustavo González López como ministro de Defensa, anunciada este miércoles por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. A través de su red social X, la organización advirtió que resulta alarmante que la titularidad del Ministerio de la Defensa quede en manos de un funcionario señalado por su presunta participación en violaciones a los derechos humanos sin que siquiera se haya iniciado investigaciones genuinas y transparentes que esclarezcan tales señalamientos. Así que consideró que la designación envía un muy dañino mensaje de consolidación de una estructura de mando involucrada en la persecución por razones políticas en Venezuela. De acuerdo con esta ONG, esos señalamientos han sido documentados por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, que ha identificado al funcionario como presunto responsable de detenciones arbitrarias
torturas y actos de violación sexual. Imagínese, imagínese. Así que la organización también señaló que en un contexto en el que insiste en la superación de la crisis estructural del país y en la necesidad de avanzar hacia la reconciliación y la pacificación, los anuncios oficiales deben estar acompañados de acciones que permitan avanzar hacia la justicia. Reiteró que la justicia es el único camino real hacia la paz y advirtió que cualquier intento de blindar a presuntos responsables de violaciones de derechos humanos mediante el acceso a posiciones de poder solo profundiza la deuda histórica con las víctimas y con la sociedad venezolana en conjunto. Además, esta persona ha sido una de las que más denuncias ha recibido por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, este tiene una cantidad de acusaciones, Gustavo González López, y fíjense el cargo que le dan. Es que esta gente premia todo lo malo, todo lo malo. Esta gente es bárbara, mira, bárbara, bárbara. Las designaciones la hacen como que vamos a molestar al pueblo de Venezuela, vamos a molestar al gobierno de los Estados Unidos, vamos a molestar a todo aquel. A la final a nosotros lo que nos importa es el poder, mantener la supremacía del poder. Por eso es que nombran todos estos personajes. Por eso estas personas, porque le son fieles. Ellos son leales a su amo, a más nadie. Pero claro, a la hora de defenderlos, olvídense, van a tener que defenderse solos. Porque de algo que son leales ellos es a sus intereses. Esa es la lealtad de ellos, a sus intereses. Vayan, pregúntenselo a Padrino. Pregúntenle a Padrino López. Bien, y vamos a mostrar ahora a las personas que fueron designadas a diferentes ministerios el día de ayer por parte de Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela. Allí tienen la imagen de, vamos a colocárselos por acá para que usted los pueda ver mejor. Tenemos allí entonces los cambios en el gabinete ministerial, defensa, energía eléctrica, transporte, vivienda, proceso social. Entre los cambios se ubican defensa, Gustavo González, transporte, Jacqueline Faría, energía eléctrica, Rolando Alcalá, hábitat y vivienda, Jorge Márquez y proceso social del trabajo, Carlos Castillo. Jacqueline Faría. Jacqueline Faría me recuerda, no sé si ustedes... Ay, la recuerdo porque una vez la entrevistaron, entonces vienen bajando los atletas y ella dice, bien, y aquí estamos recibiendo a todos los atletas y atletos. Ay, Dios santo. Ellos y sus cosas. Ellos y sus cosas. Atletas y atletos. Así que entonces la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció este miércoles una serie de cambios en el gabinete ministerial venezolano, específicamente en las carteras de defensa, energía eléctrica, transporte, vivienda, proceso social para el trabajo, respectivamente. Como nueva ministra del Poder Popular para el Transporte, ha designado a Jacqueline Faría con la responsabilidad de fortalecer este sector estratégico para el desarrollo nacional y el bienestar de los venezolanos. Por cierto, ya la va a recibir dentro de muy poco. Bueno, ya lastimosamente no fue ahorita, pero ya se realizó un paro de transporte el día lunes, pero ya todavía no había asumido el cargo. Bien, como ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, a Rolando Alcalá, ingeniero electricista de la Universidad Simón Bolívar y especialista en proyectos eléctricos con gran experiencia nacional e internacional. También designó al mayor general Jorge Márquez Monsalve como nuevo ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda. Yo no entiendo por qué siguen nombrando militares dentro del gabinete ministerial. Ellos se han agarrado de los militares para mantenerse en el gobierno y continúan por la misma línea.
También designó como ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo al magistrado de la Sala Social Carlos Alexis Castillo, abogado, profesor y especialista de Derecho del Trabajo, y a Juan José Ramírez, actual ministro del Poder Popular de Obras Públicas, como nuevo vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios. También les recordamos que anunció a Gustavo González López como ministro del Poder Popular para la Defensa y a los otros militares que ya anteriormente mencionamos. Esos son los movimientos que hizo Delsis. Horas antes eh, se reunió Jorge, presidente de la Asamblea Nacional, con Laura Dogu. No sé si horas antes o horas después de haber Delcy dado a conocer los nombres de los nuevos ministros, pero lo que sí es cierto es que, bueno, otra vez Jorge se reúne con Laura Dogu. Así que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó a través de las redes sociales que el Parlamento venezolano recibió la visita de la encargada de negocios de Estados Unidos, Laura Dogu, quien estuvo acompañada de una delegación del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense. Recibimos en el Palacio Legislativo a la encargada de negocios, Laura Dogu, junto a la delegación del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense. El máximo representante del Poder Legislativo destacó que esta reunión estuvo enmarcada en el respeto mutuo y la cooperación entre ambas naciones. Este encuentro estuvo enmarcado en el diálogo de paz llevado a cabo por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, bajo presión, por supuesto, de Estados Unidos. Jorge, no te olvides de eso. Mantenemos una agenda firme de interlocución directa basada siempre en el respeto mutuo y la cooperación entre naciones. La política es y será siempre el instrumento para el entendimiento. Mira, es que ellos hablan bonito. Cuando quieren hablar bonito, hablan de una manera que usted, bueno, dice, wow, mira, ellos están entrando en razón. Ya comienzan a entender al pueblo venezolano y las necesidades que tienen para mejorar su calidad de vida. Mira, lo están entendiendo. No, no, ellos no entienden nada. Allí tenemos al dólar asfixiando al pueblo venezolano cuando ellos tomaron supuestamente al toro por los cachos. Mira, vamos a eliminar el dólar today, el dólar paralelo, la página esa que supuestamente ha llevado la inflación en Venezuela a niveles, bueno, y allí lo tienen, el dólar, asfixiando al venezolano cada día. ¿Y quién está a cargo de mantener las subidas y bajadas del dólar? El Banco Central de Venezuela. ¿Quién está a cargo del Banco Central de Venezuela? El gobierno venezolano. Siguen los problemas con la luz, continúan los problemas con el agua. Mire, y es que uno lee cada cosa, dice uno por allá. ¿Y en serio tú estás trabajando por 130 bolívares? No puedo creerlo. O sea, personas que tienen un trabajo informal en la calle o algún emprendimiento y van y señalan a la persona que estudió y se preparó para una carrera en común o una carrera en específico para ejercerla. ¿Cómo es posible? O sea, oye, cónchale, hermano, o sea, ustedes no entienden. De verdad que cuando uno dice, como venezolano, porque ayer lo escuché, fíjate, y es algo que yo hago siempre mención, y es de que lo que yo gano en otro país, me gustaría que los venezolanos también tuviesen ese salario. A mí me encantaría, o sea, yo no soy una persona egoísta y envidiosa de que porque aquel gana más y no, que ustedes se van a quedar en la miseria. No, no, no. Me encantaría que los venezolanos ganasen lo mismo. O sea, ¿por qué el egoísmo?
No, yo como soy un vendedor informal o estoy en el sector informal o tengo un emprendimiento y estoy generando más de la cantidad del sueldo mínimo, por eso me voy a burlar y voy a criticar al que estudió y se quemó las pestañas en la universidad, preparándose para tener un salario digno. Lo voy a, lo voy a crucificar diciéndole esas palabras. No, chico, tienes que moverte. O sea, no, el venezolano tiene que tener un salario digno. Tiene que tener un salario digno. Como tiene que ser, como es normal en todos los países del mundo. Entonces yo no voy a justificar bajo ninguna razón que un venezolano esté ganando 0,30 centavos por dólar. Y de que se tenga que mover del trabajo en el que se estudió, se esforzó y alcanzó un logro académico para estar allí y ganar lo justo, yo no voy a estar en contra de eso, señores. El venezolano tiene que tener un salario digno. Digno. Porque si usted es de esos que manda al maestro a trabajar en otra cosa, que no sea ejercer su trabajo en la educación, déjeme decirle que usted es parte de este mismo gobierno. Usted es de esos que no, pero póngase a vender papa, yuca, pero ¿qué es eso? ¿Y quiénes se van a encargar de la preparación del futuro de los jóvenes futuros del país? ¿Quién se va a encargar de eso? O vamos también a mandar a todos los jóvenes a vender papas, yucas y ñame. Ojo, yo no estoy queriendo decir que con esto eh, estoy hablando mal de las personas que hacen este trabajo en la calle. No, pero al César lo que es del César. Los que se prepararon en educación, cada quien tiene que ir a su aula de clase a enseñar, a preparar a todos esos jóvenes, pero con un salario digno. Los que se prepararon en la medicina, a los hospitales, a las clínicas, a salvar vidas, pero con un salario digno. Pero ¿sabe qué? El albañil, que a pesar de que no es preparado académicamente, quiere ganar más que los profesionales. Eso sí no lo ven, ¿verdad que no? Y con esto no quiero menospreciar el trabajo de las personas que trabajan construcción, ¿no? Pero ¿a quién le vas a exigir tú que te pague cuando tú estás viendo que el salario del venezolano está muy por debajo de lo que tú quieres cobrar para hacer cualquier tipo de trabajo? Entonces explícame. Tú también deberías pelear por un salario digno para que esas personas puedan contratarte para sus trabajos. De que quizás mucha gente te contrate, sí, está bien. Bendiciones para ti, te felicito. Pero no es el deber ser. No vamos a mandar a los jóvenes a las calles a tan temprana edad porque no hay como mandarlo a la escuela, porque sus padres no tienen un trabajo digno ni un salario digno. No, yo no estoy de acuerdo. Muchas personas y muchos jóvenes le decían a sus padres, hace muy poco, mira, hace muy poco, le decían a sus padres, pero yo para qué voy a ir a la escuela, para qué me voy a graduar si 0,30 centavos por dólar. Mamá, papá, ¿en serio ustedes quieren que yo gane eso? Entonces, ¿ustedes lo creen justo? Y que un joven te diga eso, no, tampoco, tampoco. Porque saben dónde van a ir a parar todos esos jóvenes. Al dinero fácil, a las cosas fáciles. Y esto los va a llevar a qué? A la delincuencia. Porque en Venezuela hace muy poco tiempo se desató, bueno, un nivel de criminalidad bárbaro, bárbaro, mira, bárbaro, demasiado alto. Que Diosdado te quiera decir y que no hay criminalidad en Venezuela. No, eso es mentira.
tú no podías sacar ni el teléfono. Ahorita es que normalmente se puede sacar otra vez. ¿Pero por qué? Porque ellos vaciaron las prisiones y enviaron toda la gente al extranjero a causar terror en toda Sudamérica, causar terror en los Estados Unidos. No llegaron a Europa, llegaron algunos, no muchos. A eso se dedicaron ellos, a enviar a todos esos delincuentes al extranjero. Entonces, cosas como esta. Entonces, hay que apoyar para que el venezolano tenga un salario digno. Bien, nosotros vamos a continuar entonces con nuestro recorrido informativo. Otra de las notas importantes que tenemos por acá es esta, y es que la Asamblea Nacional debatirá este jueves en segunda discusión Ley Orgánica de Minas. La agenda del día también incluye proyectos de acuerdo por el triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol y la autorización de nuevos embajadores ante Nicaragua y Colombia. Algo que destacamos, que el trofeo llegó solo a Venezuela. Los jugadores no llegaron. Había mucha, habían muchos comentarios en las redes sociales sobre la fulana foto de que, bueno, que no estaban de acuerdo, que el equipo de Venezuela se tomara la foto. Entonces algunos comentaban que, bueno, mira, yo creo que el escarmiento les pasó factura, lo que le dijeron lo que le estaban diciendo a Miguel Cabrera durante los partidos de Venezuela. Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, yo no puedo hacer nada, señores. No puedo hacer nada al respecto. El venezolano sabe la situación que vive el país y pues de alguna u otra manera ellos drenan toda esa energía que tienen. Y lastimosamente Miguel Cabrera estuvo haciendo un recorrido por la UCB con Delcy Rodríguez. El motivo aún no lo sabemos. No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que yo creo que el equipo, muchos hablan de que no, mira, es que recuerden que ya comenzó el sprint training y que los jugadores se fueron a sus equipos y que por eso no fueron a Venezuela. Y yo creo que algunos decidieron no ir. No ir. No se apareció el cuerpo técnico, nadie, ninguno de Venezuela. Bien, entonces la Asamblea Nacional llevará a cabo este jueves 19 de marzo una sesión ordinaria en la que destaca como segundo punto de debate la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de minas. Así que este instrumento legal busca actualizar el marco jurídico que rige la actividad minera en el país y la sesión está pautada para las 2:30 p.m. en el Palacio Federal Legislativo, donde se espera que los parlamentarios analicen los artículos que conforman esta propuesta de ley. Además de este tema, la agenda del día incluye proyectos de acuerdo por el triunfo de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol y la autorización. Vale, para acá. Bueno, se me perdió aquí la noticia. Se me perdió, sí. Ajá. Y la autorización de nuevos embajadores ante Nicaragua y Colombia. O sea que van a designar nuevos embajadores, representantes de Venezuela en Nicaragua y Colombia respectivamente. O no le causa risa lo del equipo de Venezuela. Solo llegó el trofeo. Déjenos en la cajita de comentarios. En la cajita de comentarios, ¿qué cree usted que ocurrió allí? ¿Por qué Venezuela, qué el equipo campeón del Clásico Mundial de Béisbol, no estuvo para tomarse la foto con Delcy? ¿Qué ocurrió? Muchos comentan de que no quisieron recibir hate de el pueblo venezolano. Eso fue lo que leí más en las redes sociales. Ah, señor. Bueno, cosas que pasan, cosas que pasan.
Bien, vamos a continuar entonces y vamos con nuestra última noticia del día de hoy que nos trae la patilla. La patilla dice que petróleo por represión, Venezuela le pagó a Cuba millones de dólares para instalar el terrorismo de Estado. Imagínese. Así que el Miranda Center for Democracy, eh, que es un think tank basado en Washington, D.C., con la misión de promover libertades, seguridad, democracia y transparencia en América Latina y el Caribe, concluyó en su reporte Petróleo por Represión, presentado en un evento organizado por el Jack D. Instituto de Políticas Públicas de FIU en Miami, con el apoyo del Instituto Republicano Internacional que el régimen de Hugo Chávez y después Nicolás Maduro envió a Cuba desde el 2000, el equivalente a 63.8 millones de dólares constantes. Imagínense, constante desde el 2000 hasta el 2026 en petróleo a cambio de instalación de uno de los aparatos represivos más sofisticados del mundo. Esto lo dio a conocer o lo ha dado a conocer en declaraciones Hugo Carvajal sobre la manera como actúa el gobierno y lo que implantó la represión en Venezuela para eh, mantenerse en el poder, para perpetuarse. Así que a diferencia de la narrativa que se escuchó por décadas que el petróleo que se enviaba a Cuba era gratis, la investigación concluyó que el régimen chavista utilizó importantes reservas de crudo, hasta 105.000 barriles diarios en su pico entre el 2008 y 2012, desde los tiempos de Fidel Castro y Hugo Chávez, a cambio de adiestramiento y capacitación a los cuerpos de seguridad, especialmente inteligencia y contrainteligencia, para reprimir a miles de inocentes venezolanos. De hecho, un informe de la Misión de Verificación Independiente de Naciones Unidas confirma, según testimonios de disidentes, que agentes cubanos asesoran y participan en el asedio, intimidación y persecución en contra de los que se oponen a la dictadura. Únicamente desde el 2014, más de 20.000 venezolanos y extranjeros han sido detenidos por los cuerpos de seguridad, inteligencia y contrainteligencia diseñados por cubanos y muchos de ellos torturados o incluso asesinados. Nosotros hemos leído reportes de las ONG encargadas de llevar un conteo de las personas que han sido detenidas y por encimita una señala y da números en específico de 14.700 personas detenidas de manera arbitraria en Venezuela por pensar diferente, por cualquier publicación en las redes sociales, por hacer política de oposición al gobierno. 14.700 personas. Y estos hablaban de que iban a crear el Ministerio de la Felicidad en Venezuela porque Venezuela era el país más feliz del mundo. Y en Venezuela hay que dejar ya de justificar lo injustificable, señores. Hay que ponerse los pantalones donde es, amarrarse el cinturón y comenzar a pedir un cambio. Y apartar a un lado el conformismo. Empezar a hacer las cosas bien. No es que la persona que se comió el semáforo, no, es que eso es normal aquí en Venezuela. No, 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 no. Vamos a empezar a cambiar. Y sobre todo el venezolano de a pie. No, es que yo me puedo ubicar aquí, no, es que yo me puedo estacionar aquí, en los sitios de personas con discapacidad. No, 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 no. Cuando exista o haya un cambio de régimen en Venezuela, nosotros pedimos de que se aplique la ley para Raimundo y todo el mundo. No es posible que, fíjate que el día de ayer, les repito, uno está mucho en las redes sociales y una persona le estaba preguntando sobre una señal de tránsito a varias personas, creo que fue en Venezuela. ¿Qué significa esta señal de tránsito? Que era el signo más, intersección de camino. Entonces,
¿Cómo es posible que estas personas tengan licencia? ¿Por qué ocurren tantos accidentes viales en Venezuela? Por la misma situación. Nadie respeta nada. La ley del más fuerte. Se daña un semáforo. Fíjense, miren la educación vial que tienen en otros países. Por lo menos acá en Estados Unidos se daña un semáforo y el semáforo está en rojo. ¿Qué ocurre? Cuando a usted lo obligan a estudiarse la ley para aprobar y tener una licencia, usted ya sabe por qué y qué pasa y qué norma debe cumplir cuando el semáforo está en rojo. O sea, cuando el semáforo comienza a titilar en rojo, porque está fuera de servicio. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay cuatro esquinas? ¿No? Ellos le llaman cuatro esquinas, o sea que hay pase, intersección de caminos. ¿Qué ocurre? De que cada uno va a pasar de manera organizada. Cada persona, dependiendo de su pare, va pasando. Y van pasando uno por uno. Depende, claro, cuántos canales tenga la y dónde se haya dañado el semáforo. En este caso, si está en rojo, parpadeando en rojo. ¿Qué pasa en Venezuela cuando un semáforo o cuando se va la luz? A ver, díganme. ¿Qué pasa? ¿Pasa el más vivo? ¿Pasa el que se la tira de más bravo? Se suben a la acera, se suben a todos lados. No respetan nada. Eso hay que cambiarlo. Que los stop, la gente se detenga en su stop. No significa que tienes que durar 5 segundos. O sea, lo que tú tienes es que detener el auto por completo. O sea, en cero, por completo. Y luego pasar. En Venezuela eso no se respeta. En Venezuela el que tiene el stop va como alma que lleva, bueno, tú sabes quién. ¡Pum! No hay respeto de las señales de tránsito. De nada. No se usa el cinturón. O sea, son muchas cosas que hay que cambiar. Y el venezolano tiene que cambiar. Ah, pero los multas y dice que está de mala. Ay, es que el funcionario la tiene agarrada conmigo. El funcionario es malo. El funcionario me metió una multa porque yo no cargaba el cinturón. El funcionario me metió una multa porque me subí a la acera con mi moto. El funcionario me remolcó el carro porque me estacioné en un sitio para personas con discapacidad. El funcionario es malo porque me comí la luz y me metió una multa. El funcionario es malo, me remolcó el vehículo porque no tenía licencia. Necesitamos cambiar, señores. Cuando se dé una transición en Venezuela, yo aspiro y espero que se aplique la ley para todos y que comencemos a cambiar realmente, que comencemos a respetar. Entonces exigimos de que se respete la ley y las pasamos violentando la ley. Ojo, fíjate, estoy hablando de manera general, de manera general. Entonces, cosas como esas se tienen que cambiar en el país. Tienen que cambiar. Bien, también tenemos Venevisión que nos trajo la información, o nos dio la información, de lo que fue el nombramiento de las diferentes personas en los cargos ministeriales que el día de ayer Delcy Rodríguez, presidenta interina, anunciaba a la población venezolana. Entonces, escuchemos por acá.
López como nuevo ministro de Defensa, marcando el cierre de una gestión de más de 11 años de Vladimir Padrino López al frente de esta cartera. A través de un comunicado, la mandataria encargada confirmó la decisión y agradeció la labor de Padrino López durante su gestión en el cuerpo castrense. Vladimir Padrino López, de 62 años, fue designado ministro de Defensa el 24 de octubre de 2014, acumulando una de las permanencias más largas en ese cargo. Antes de llegar a la cúpula ministerial, su carrera destacó al frente de la sección ceremonial de la Guardia Presidencial durante el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez. Pero, ¿quién es el nuevo titular de la cartera de Defensa? Gustavo González López. Tiene una trayectoria que abarca diversos cargos estratégicos dentro de la estructura del Estado venezolano y en organismos públicos. En el año 2006 ejerció como presidente del Metro de Caracas. Con el pasar de los años fue escalando hasta lograr posicionarse como director del SEBIN entre 2014 y 2018. En simultáneo, ejerció como el titular del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz entre 2015 y 2016. En 2019 fue designado como consejero de Seguridad e Inteligencia de la Presidencia. Estas no son las únicas responsabilidades que ha ejercido González López. El 6 de enero de este año, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, lo designó como el comandante general de la Guardia de Honor Presidencial de Venezuela y director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Pero la cartera de Defensa no es la única que presentó cambios en el día de hoy. La mandataria encargada, Delcy Rodríguez, anunció otros ajustes estratégicos en áreas de infraestructura, vivienda, servicios eléctricos, transporte y trabajo. Para la cartera de Hábitat y Vivienda se designó a Jorge Márquez, sustituyendo a Raúl Paredes en el cargo. En el sector de energía eléctrica, asume el ingeniero Rolando Alcalá, especialista en proyectos eléctricos, en sustitución de Jorge Márquez. Asimismo, en la vicepresidencia sectoral de Obras Públicas y Servicios, fue nombrado Juan José Ramírez, quien coordinará el área mientras continúa al frente del Ministerio de Obras Públicas. Para el Ministerio de Transporte se designó a Jacqueline Faría, cargo que ocupaba Aníbal Coronado desde enero de este año. Mientras que en el Ministerio para el Proceso Social del Trabajo asume el magistrado de la Sala Social, Carlos Alexis Castillo. Asimismo fue designado Henry Navas Rumbos como nuevo comandante de la Guardia de Honor Presidencial. Mientras que en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DIGESIM, fue nombrado Germán Gómez Lares. La mandataria encargada destacó la amplia trayectoria de estas nuevas personalidades que desde ahora ocupan responsabilidades de gran impacto e influencia en el estilo de vida de los venezolanos. Sí, claro. La gran trayectoria. ¿Escucharon, verdad? Sí. Muchos con trayectoria de represores y de violadores de los derechos humanos. Muchos de ellos. Y otros señalados por actos de corrupción. Y que son ineficientes como usted no tiene idea. Jacqueline Faría. ¿Hasta cuándo esta señora dentro del gobierno nacional? Mire, es que es repetitivo. Yo entiendo los cargos de confianza en el gobierno, pero ¿hasta cuándo una persona no funciona en algo? Y las colocan, y las colocan, y las siguen colocando en diferentes puestos, y no funcionan. No funcionan. Quisiera entender a los políticos, pero esto del juego de las sillas de verdad que molesta. Los pasan de un sitio a otro. Y no funcionan aquí, allá tampoco. Después, bueno, vamos a probar aquí a ver si funciona aquí. Aquí tampoco, vamos a ponerlo aquí, aquí tampoco. ¿Qué es eso? Bárbaro, mira, son bárbaros. Bien, ahora Impacto Venezuela nos trae otra información. Escuchemos. La encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, sacó del gabinete a un hombre clave que por más de 11 años fue crucial como ministro de Defensa de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, y en su lugar colocó a Gustavo González López.
Pero no fue solo un cargo, fue un sacudón de cambios. Ahora al frente de la DGCIN estará Germán Gómez Lares y la Guardia de Honor Presidencial estará a cargo de Henry Navas Rumbos. No es solo una reconfiguración, es una redefinición de lealtades políticas en el esquema militar seguridad. Sobre esto conversamos con José Antonio Colina, militar en retiro de las Fuerzas Armadas. Lo que se puede esperar de este cambio es que se busque tener un proceso de depuración aún mayor de las Fuerzas Armadas, tomando en cuenta que Gustavo González López viene pues de la policía política, en la cual maneja mucha información, van a buscar seguir depurando a la Fuerza Armada para mantener elementos que sean completamente leales, en este caso pues a lo que ellos llaman el interinato, con miras a que si en un futuro determinado ellos sobreviven a la era de Trump, me quiero decir al gobierno interino de Delcy Rodríguez, ellos puedan tener una estructura militar que les siga obedeciendo. En tal sentido, la designación de Gustavo González López va a buscar de alguna manera colocar elementos dentro de las zonas importantes de poder de la Fuerza Armada que sean afectos a este movimiento, y también van a buscar la manera que los próximos ascensos militares pues sean evaluados y realizados de forma tal que las figuras que puedan emerger sean completamente leales a esta estructura criminal. Gustavo González López no es un hombre que venga del mando militar tradicional, sino de organismos de inteligencia. Por su labor en SEBIN y DGCIN es que es acusado e investigado de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, sancionado por Estados Unidos y sus aliados. Con su nombramiento, ¿qué se puede esperar del Ministerio de Defensa? Bueno, el cambio de Vladimir Padrino López por Gustavo González López obedece a la necesidad que tiene Delcy Rodríguez de colocar en el Ministerio de la Defensa a una figura que pueda hacer el trabajo que hizo Vladimir Padrino López para Nicolás Maduro, entendiendo que Delcy Rodríguez no tiene el control de la Fuerza Armada en Venezuela, no conoce nada de la Fuerza Armada, no tiene control ni militar, ni policial, ni los grupos paramilitares dentro del país, con lo cual necesita una figura pues que básicamente le haga el trabajo. Para la organización Provea, estos cambios militares del régimen de Delcy Rodríguez solamente representan un reciclaje de la impunidad, no un cambio de políticas para una verdadera transición en Venezuela. Particularmente, estos cargos pasan en manos de personas no solamente cercanas al clan de los Rodríguez, sino al segundo hombre fuerte del chavismo, ministro de Interior y Justicia y zar de la represión, Diosdado Cabello. En el sacudón, Delcy Rodríguez también hizo otros cambios ministeriales, entre los que se mencionan Jorge Márquez, nuevo ministro para Hábitat y Vivienda, Rolando Alcalá, ministro para la Energía Eléctrica, Juan José Ramírez, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Jacqueline Faría, ministra para el Transporte, Carlos Alexis Castillo, ministro para el Proceso Social del Trabajo, Raúl Casal, nuevo ministro para la Cultura, y Tarek William Saad, antiguo fiscal general, luego defensor del pueblo interino, ahora como jefe de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Por supuesto, esto va a contar con la incidencia y la participación mayoritaria de Diosdado Cabello, pues quien realmente conoce a las Fuerzas Armadas en este momento. Así que vamos a seguir un proceso, vamos a seguir viendo un proceso pues de racia en cuanto al estamento militar y de mayor control, de forma tal de que ellos puedan garantizar que la estructura militar y policial pues se mantenga fiel a este interinato, y que eventualmente cuando todo esto pase y ellos puedan sobrevivir, se mantengan fieles pues a lo que ellos llaman el proceso revolucionario. El reordenamiento de la cúpula militar ocurre en un contexto de transición política, pero también de tensión y desconfianza. Las alertas por derechos humanos vuelven a encenderse mientras el control del poder se concentra en perfiles cada vez más cuestionados. Reportó para ustedes Quique Frías. Impact. Bueno, entonces imagínese cosas como esas. Ellos están buscando es sobrevivir a Donald Trump. Por ello están moviendo sus piezas a sitios estratégicos que les permita, así como lo decía Colina, quien es un militar, bueno, exiliado acá en los Estados Unidos, sobrevivir al gobierno de Trump para ellos mantenerse en el poder. Por eso nosotros decimos que es necesario, quizás no ahorita, pero
ya debería más o menos manejarse una fecha para una transición y no dejar que estas personas continúen a lo largo del tiempo aún con el poder en Venezuela, porque no sabemos qué puede ocurrir. Y esto ya sí sería definitivo para Venezuela. Nos olvidaríamos todos de que Venezuela va a ser un país libre, de que los venezolanos van a poder hacer o decir libremente lo que quieran. Porque si estas personas sobreviven a esto, déjeme decirle que Cuba, allá vamos. O sea, el mismo camino, la misma ruta. Indiscutible. Entonces es necesario ejercer presión también por parte del pueblo que ha venido manifestando en las calles de manera pacífica sobre algunos beneficios que es importante que el venezolano salga y manifieste, haga sus manifestaciones para hacer presión y exigir también lo que al venezolano le toca por derecho, que es un salario digno, mejor calidad de vida, mejores servicios y que realmente el dinero por venta de petróleo sea invertido en cosas que beneficien al pueblo. Entonces ellos están pidiendo el manejo del dinero del petróleo. ¿Para qué? Para continuar en lo mismo, financiando al gobierno cubano, financiando terrorismo, financiando a lo que ellos llaman eso de comunicación que ellos tienen, no me acuerdo cómo es que le dicen ellos. A todos esos influencers que usted ve por allí defendiendo la revolución, bueno, eso lo financia el gobierno. ¿Cuánto les pagan? No sé, me imagino que habrán influencers por categorías. Pero tenga en cuenta de que todas estas personas reciben dinero del gobierno nacional. Ellos mismos lo dicen, es que, mira, ellos ya perdieron la vergüenza. ¿Vale? Dice, sí, mi jefe es Diosdado Cabello, mi jefe es tal persona. Y hasta campaña le hacen, mira, qué bien, lo felicito. Pero entonces necesitamos más o menos tener una fecha, algo, para saber para cuándo se tiene pensado hacer o cumplir con la tercera fase. ¿Qué tiempo se necesita para ir a la tercera fase, que es la transición? Porque de verdad que es preocupante de que aún continúen estas personas en el poder. Preocupante, están moviendo piezas de confianza porque al momento de que ellos, si es que logran sobrevivir a esto, les repito, adiós libertad para Venezuela. Adiós. Triste que lo digamos de esa forma, pero así pudiese ser. Entonces quisiéramos por lo menos escuchar o conocer alguna fecha tentativa o qué tiempo específico se maneja para el cumplimiento de la tercera fase, la tercera fase que es la que nos preocupa. Ya me imagino que próximamente vendrá un cambio en el CNE. Es que también se necesitan elecciones en la Asamblea Nacional porque esa es una Asamblea Nacional ilegítima, señores. Ilegítima. ¿Quién es la encargada de, de seleccionar o de elegir al fiscal general de la República? La Asamblea Nacional. ¿Y quién tiene mayoría en la Asamblea Nacional? El chavismo. ¿Por qué? Porque es una asamblea ilegítima, que fue elegida con mecanismos fraudulentos.
Entonces se necesita hacer un cambio, una depuración. Eso es una depuración en la Asamblea Nacional, elegir una nueva Asamblea Nacional. También un CNE que no tenga nada que ver con el régimen, ni con ningún gobierno en particular, que sea el árbitro de una contienda electoral, imparcial 100%. Tampoco que... Estamos hablando de un CNE que no favorezca a nadie. CNE imparcial, que se dedique a hacer su trabajo, que es ser árbitro en una contienda electoral. De no inclinar la balanza hacia ningún lado, que sean imparciales. Fíjate la manera de que uno quisiera que funcionara el CNE. Y que sea así por siempre. No tiene que tener ninguna inclinación política. El CNE tiene que ser autónomo en sus decisiones, al igual que la Fiscalía General de la República. Pero ¿qué pasa en Venezuela? De que todos los poderes están centralizados con el gobierno nacional y todos reciben instrucciones del gobierno nacional. CNE, Asamblea Nacional, las fuerzas militares. Todos estos deberían ser autónomos y no lo son. Algunos que deberían dedicarse a otra cosa, como es el caso de los militares, a la defensa de la patria y de la soberanía de la nación. No, ya tenemos a los militares en cargos públicos, en ministerios, cuando realmente deberíamos tenerlos en los cuarteles haciendo el trabajo para la preparación de los militares venezolanos, preparándose como militares. Muchas cosas que cambiar, señores. Esa reforma de la Constitución se tiene que venir porque se tiene que venir. Hay que cambiar muchas cosas. Bien, señores, con esto hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Quien les habló, Francisco Javier España, esperando que haya sido este programa, al igual que los demás que hacemos a diario, de su total agrado. Hoy jueves 19 de marzo. Ya casi comienza el fin de semana. Y bueno, con muchas alegrías esta semana con la victoria de Venezuela. Durante toda la semana en suspenso total, desde el sábado hasta el día martes, el lunes y el martes, que se realizaron los encuentros respectivos donde Venezuela, bueno, despachó a Italia y le ganó la final a Estados Unidos. El país estuvo paralizado. Así que un inicio de 2026 bastante positivo para Venezuela desde todos puntos de vista. Pero bueno, algunas cosas que todavía hay que cambiar, que esperemos que este 2026 traiga cosas más positivas, que continúen esas cosas positivas para nuestro país y sobre todo a nivel político, que es donde nosotros tenemos las esperanzas al 100. Ese cambio político en Venezuela que nos permita a los venezolanos tener una Venezuela ya libre. Es lo que aspiramos la mayoría de los venezolanos. Quizás otros no, pero nosotros sí. La gran mayoría de los venezolanos aspira a una Venezuela libre y democrática. Bien, con esto llegamos al final de nuestro programa. Los esperamos el día de mañana cuando tendremos más de nuestro recorrido informativo a través de los diarios nacionales que nos dejan saber cómo está la situación actual en nuestra linda, hermosa y bella patria Venezuela. Saludos y bendiciones. Hasta mañana.